¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Como les habíamos anunciado, hoy contamos con un invitado especial. Nos visita a Ágora 7 Televalencia, diputado nacional, ex ministro, ex secretario de organización del Partido Socialista y ahora número 2 al Congreso por Valencia en las próximas elecciones del 23J. Recibimos a José Luis Ábalos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Ilusionado de nuevo porque en 3 horas comienza la campaña. Bueno, animado. Animado. Digamos. Bueno, pues mucho que preguntarle a nuestro invitado hoy, José Luis Ábalos. Diputado en las Cortes, representando a la provincia de Valencia desde 2009 y diplomado en Magisterio, José Luis Ábalos ostentó sus primeros cargos políticos en los años 80, como jefe de gabinete, primero del delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana y más tarde en la Consellería de Trabajo. Su paso por la política valenciana le ha permitido conocer el funcionamiento de la administración local y autonómica. Diputado en Corts desde 2003 hasta 2007 y concejal en el Ayuntamiento de Valencia desde 1999 hasta 2009. Fue entonces cuando dio el salto a la política nacional. Secretario general del PSOE en Valencia, Ábalos ocupó importantes cargos en la organización interna del partido, llegando a ser secretario de organización del Partido Socialista a nivel estatal. Tras la moción de censura presentada por Sánchez a Rajoy en 2018, José Luis Ábalos entra en el gobierno como ministro de Fomento. Un cargo en el que continuaría tras las elecciones de 2020, aunque bajo la nomenclatura de ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Hombre fuerte en el partido y en el gobierno, el 10 de julio del 2021, Ábalos abandona el gobierno de Pedro Sánchez tras una primera remodelación y bajo algunas polémicas. Este cambio en la cartera ministerial provoca que abandone también su puesto en el partido como secretario de organización. Tras un tiempo fuera del foco, Ábalos vuelve a las listas del PSOE como número 2 por la provincia de Valencia. ¿Cómo se afrontan estas elecciones? ¿Qué piensa del pacto de la derecha en Valencia? ¿Por qué salió del gobierno en el 2021? Hoy, en Ágora, recibimos al exministro José Luis Ábalos. Bueno, pues mucho que preguntarle en estos minutos. Bueno, lo primero, el señor Ábalos saltaba la noticia. Esta mañana en Suney se votará a sí mismo en la Diputación e invita a Compromís al PSOE a apoyar a su candidatura progresista. ¿Andan las cosas revueltas en su partido? Bueno, no es un problema de mi partido, PSOE, ¿no? Sí, pero bueno, de Jorge. Sino de que hay una fuerza de un partido pues muy localista, ¿no? Que se ha encontrado con la circunstancia de que decanta y está negociando en un lado y en otro. Y bueno, he visto efectivamente esta última novedad de hoy, ¿no? Le preguntaba por lo de su partido porque las afirmaciones de Jorge Rodríguez dicen no nos podemos fiar de las palabras de un candidato al que boicotean y puentean sus propios compañeros. ¿Son fuertes las declaraciones de Jorge? Bueno, él ha estado en el Partido Socialista, ¿no? Conoce perfectamente a las personas y las mecánicas. A mí me parece que eso no tiene nada que ver con digamos, con la Diputación Provincial, ¿no? Sinceramente. Creo que es introducir una dinámica del pasado, en todo caso, pero que no responde o no debería responder, digo yo, a lo que es la gestión de la Diputación. Él tiene que ver claramente, yo creo que él, por supuesto, es progresista, yo creo que se siente socialista, su electorado es un electorado de izquierdas, y hay que pensar también que quienes, digamos, le sometieron a ese duro proceso que todos sufrimos y observamos, pues es la derecha. O sea, quien se planteó como acusación particular en todo su proceso ha sido la derecha. Es decir, que nadie puede entender que pueda siquiera facilitar o permitir, ¿no? Más allá de que pueda tener alguna cuita con los antiguos compañeros, en los que estamos todos, los que permanecemos, ¿no? Pero insisto, yo creo que los tiempos tienen que ver con la gestión pública. Mira, ahora, y permítame que sea un elemento que no viene a lo mejor a cuento, pero estoy observando en los últimos tiempos valorar mucho a las personas en sí mismas. No necesariamente con aciertos, sino en función del relato que se crea de cada una de ellas. Realmente es muy difícil acertar desde la observación, por más objetiva que sea, sobre cómo es una persona.
Pero yo es que creo que eso, de alguna forma, es irrelevante respecto a la gestión de la cosa pública. Es decir, no se trata de hacernos amigos ni de casarnos. No sé por qué se enjuicia tanto la característica personal, más allá de lo que tiene trascendencia pública, por ejemplo, pues en la honestidad, en la honradez, en fin, todas estas cosas, ¿no? Pero en lo demás, yo lo que creo es que de las instituciones y de los gobiernos, lo que debemos esperar es una gestión adecuada de los recursos, honradez, transparencia, pero sobre todo políticas públicas que favorezcan a la mayoría, a los más necesitados sobre todo. Y deberíamos poner el foco en esto y no en cuestiones de carácter personal que no tienen ninguna relevancia para la ciudadanía. Eso claro, es cierto, pero eso es lo que ocurrió el 28M. ¿Se está refiriendo a eso, señor Ábalos? Bueno, evidentemente, y por eso también el presidente del gobierno, en este caso, el que está en la diana, depende de la, digamos, deshumanización o la despersonalización o la cosificación incluso, pues está, digamos, intentando salir al paso en las dos comparecencias públicas. Sí. Pero es verdad que se había planteado toda esta cuestión desde bastante tiempo, No se le ha dado importancia, quizá por el propio presidente, así lo ha dicho, hasta que llegó el momento en que ha visto que efectivamente se estaba generando un relato muy negativo, muy personalista, para tratar de ocultar algo que se valora muy bien, que es la gestión pública de este gobierno. Ha habido antisanchismo en estas elecciones, ha habido voto en clave nacional, es lo que se intenta corregir de cara a este 23J. Usted hablaba de esas intervenciones que estamos viendo de Pedro Sánchez, que por cierto no le está yendo nada mal, está recuperando poco a poco la confianza de la ciudadanía, y también de un aliado, expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Vamos a escuchar algunas de las declaraciones que lo estamos viendo en medios de comunicación y las valoramos. El único partido en la historia de la democracia española, de los dos grandes, que se ha abstenido en una ocasión para que el otro partido tuviera la presidencia del gobierno, fue el Partido Socialista, se abstuvo para que Rajoy fuera presidente y no fuéramos a unas terceras elecciones. El Partido Popular tiene que hacer un examen de conciencia primero para hablar de lo que puede ser la lista más votada, porque nosotros lo hicimos con ellos y no ha habido correspondencia. Es tan exagerado lo que se ha producido contra Pedro Sánchez que la reacción, le puedo asegurar, del Partido Socialista, de sus militantes, y creo y pido que de los votantes, va a ser muy fuerte. ¿Comparte ese argumento? Bueno, sí, yo creo que además es fruto de la experiencia personal, ¿no? de lo que vivimos. Ahora, tampoco debería sorprendernos mucho que el expresidente Rodríguez Zapatero haga su aportación en esta campaña, ¿no? Porque quien no ha perdido ocasión nunca ha sido Aznar, ¿no? Y sigue, pero lo hace desde el resentimiento. Al menos Rodríguez Zapatero trata de clarificar, ¿no? Y efectivamente, pues salir al paso de tanto despropósito, ¿no? Pero, por ejemplo, he oído a Aznar decir que un gobierno no puede estar en manos de los etarras y de los independentistas, estas mentiras. Y que lo diga alguien que ha tenido tantos ministros incursos en procesos de corrupción, ¿no? Y que ha tenido los episodios de engaño y de mentira más dramático que ha tenido este país. En democracia. Me sorprende. Entonces, bueno, pues oye, pues si el PP tiene Aznar, pues tampoco pasa nada que el PSOE tenga Zapatero ahora defendiendo la gestión de Pedro Sánchez. Mira, y además es que él puede hablar en primera persona porque él también sufrió eso del zapaterismo. Sí. Porque esto es recurrente, el sanchismo, zapaterismo, felipismo, todo es tratar de situar como un elemento irregular, personalista, deformado del socialismo, como si uno tratara de salvar el socialismo de esa deformación personalista. Pero en el fondo es contra el socialismo y contra quien lo lidere. También tengo que decir, al fundador Pablo Iglesias le pasaba lo mismo. Sí, le acusaban de mira qué trabajadores, mucho defender a los trabajadores, pero mira qué abrigo de piel lleva. Siempre ha sido la misma. Por cierto, hablaba de ese antisanchismo, ese voto en clave nacional que creo que lo ha habido, usted me lo confirmaba en el 28M, ¿cree que esto le ha perjudicado a Ximo Puig como presidente de la Generalitat? Se ha perjudicado, digamos, el debate nacional a todos en la medida que se ha tratado de eludir algo fundamental en democracia, que es la rendición de cuentas y es valorar la gestión del gobierno. Porque normalmente unas elecciones
se somete, digamos, a examen y a revisión la gestión del que está. Esa es la verdad. Y no tanto la alternativa. La alternativa muchas veces sale simplemente porque se desgasta el gobierno e incluso les cae en suerte. Es lo que está intentando hacer el Partido Popular, sí. Desgastar mucho al gobierno y sin tratar de lanzar ninguna propuesta ni alternativa, esperar que caiga simplemente por desgaste. Piensan, y muchos, y a veces es que es verdad, aciertan, que ir en contra pues da muchos resultados. En lugar de ir de pro, pues vamos de contra. Pero efectivamente ha pesado en todos. Ahora, el problema es cómo te sustraes, porque también es verdad que lo veíamos venir. Veíamos venir que se iba a plantear un plebiscito en torno al sanchismo, ¿no? Pero ¿cómo te escapas de eso? Porque, claro, un buen consejo diría, elude el marco en el que te quieren someter. Pero hay veces que no es posible. Es imposible, pese a una subida... Sí, porque no ha afectado solamente a nosotros. De hecho, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, como dices, se subió. Luego, entonces, no fue todo el problema del sanchismo aquí, pues si no, no lo hubiéramos subido. El problema es que, digamos, los socios que mantenían al gobierno progresista, pues les ha ido bastante peor. Y entonces el margen, así como el Partido Popular tiene que recurrir a Vox, pues lamentablemente el Partido Socialista no ha tenido a quién recurrir. Bueno, pues le preguntaremos también sobre los pactos con Vox. Conocíamos en las últimas horas también esa encuesta del CIS. ¿Cuáles son las expectativas electorales de José Luis Ábalos, que tanta política ha vivido y que tanta experiencia? Porque nos cuesta creernos los datos del CIS últimamente. El Partido Popular ganaría por 2 décimas, pero sin embargo la izquierda rondaría la mayoría absoluta que le permitiría gobernar. Pedro Sánchez seguiría siendo el presidente de todos los españoles. ¿Cómo ve estos datos, José Luis Ábalos? Pues mira, como todos realmente, ¿eh? Es verdad que las encuestas hay unas que tienen mayor muestra, otras menos. También, es decir, el CIS es el que más, digamos, muestra tiene y más dinero invierte en las encuestas. Pero yo todas las encuestas de siempre me las he tomado muy relativamente. Y de hecho, en todo mi desempeño político no soy un hombre de encuestas. Soy más bien de olfato político y he acertado más que con las encuestas. ¿Y qué dices, olfato político? Sí que te digo una cosa. Sí, dígame. Estos no tienen que estar muy tranquilos, ni les debe merecer mucho desprecio las encuestas del CIS, porque cada vez que sale un dato se ponen muy nerviosos. Sí. Y cuando uno está seguro de que va bien y tal, no se pone nervioso. Ellos la campaña, y eso que ya estamos, ya mira, hoy empezamos, se nos ha planteado enseguida cómo corren los tiempos, ¿no? Pero no les está yendo muy bien. Menos mal que solamente son 15 días para ellos, si no lo pasarían mal. Porque claro, de alguna forma a ellos les ha llegado la hora de la verdad, y es retratarse. Y estos pactos con la ultraderecha los está retratando muy mal, y sobre todo la gestión de los pactos. Y luego, pues también es que va a llegar el día de las elecciones y todavía no han hecho ninguna propuesta realmente seria. Dígame una cosa, si hubiera estado cerca de Pedro Sánchez después de ese 28M, ¿le hubiera aconsejado adelantar las elecciones, señor Ábalos? Pues no lo sé, salvo que hubiéramos tenido un debate. Y te digo no lo sé, porque primero no he estado y entonces no se puede saber. Pero sí que es verdad que cuando a mí me lo plantean, antes de que lo comunique, lo comento con algún compañero y te da cierto vértigo porque es una medida rotunda. Totalmente. Pero luego lo piensas y dices, bueno, respecto de las alternativas que había, dado que había que reaccionar, pues creo que la más conveniente. La más conveniente, porque hubiera sido todo un proceso de desgaste absurdo. Problemas en la coalición de gobierno que ya en los últimos meses, incluso antes de las municipales, empezaban a existir ya cada vez más difíciles de gestionar. Y con un verano por medio, la presidencia de la Unión por medio, en fin, había que reaccionar. Y esto no se podía decir como en otras ocasiones. Han sido unas elecciones locales y autonómicas que no se pueden trasladar a los nacionales. ¿Verdad que nos hubiéramos reído todos? Sí, sí. Entonces, realmente bien pensado, esta era la más importante y sobre todo porque he descolocado en buena medida a la oposición. A la oposición y a los medios de comunicación. Bueno, esta oposición que parece que ya gobiernan porque son muy cachondos, y permíteme la vulgaridad. Sí. Hombre, porque después de haber estado hablando mal del presidente por todas partes, desde criminal, felón, traidor, en fin, psicópata, todo lo que se te ocurra, y estar en Europa haciendo campaña contra España, ahora se les ocurre decir que, por favor,
no hablemos mal del próximo presidente del gobierno. Es muy cachondo eso, ¿eh? Bueno, pues hombre, que se espera ser presidente. Sí, es cierto. Y luego ya hablamos de eso. Hay que respetar los tiempos. O, por ejemplo, los debates, ¿no? Sí. ¿Cómo no participar en los debates? Nunca ha ocurrido esto. Sí que ha ocurrido, y Rajoy mismo lo hizo, y Díaz Ayuso lo ha hecho, que siendo presidente prefieras no ir. Pero que un aspirante a presidente sea el que no comparece, eso no ha ocurrido nunca. De hecho, debería ser siempre una oportunidad para el aspirante, ¿no? Para que se dé a conocer. No, aquí no. Como veis, seis debates creo que al final, ¿no? Entre Pedro y Feijóo. Pues no lo sé, porque el último que ha caído es el de Prisa, ¿no? Que en principio iba a ir a Abascal de Vox, no sé si como suplente de Feijóo, y finalmente ha preferido pues tampoco ir. Entonces, pues ¿para qué vamos si la alternativa de gobierno no quiere discutir? Bueno, por cierto, señora Ábalos, se van a cumplir ahora 2 años, lo repasábamos en esa entradilla que hacíamos a su presentación, a la entrevista, 2 años de su salida del gobierno. ¿Seguimos sin saberlo todo lo que pasó? Pues es que tampoco hay que saber demasiado. ¿No? No. Vamos a ver, primero siempre hay razones políticas, yo siempre he dicho en algo que es de manual. El que te nombra es el que te cesa. Sí. En aquel momento había, digamos, el presidente tenía, y yo incluso pude compartir en ese momento, que había que, digamos, marcar una fase nueva, superadora de la pandemia, y todas las personas que habían tenido un cierto protagonismo en esa época, pues convenía que fueran reemplazadas, porque no solamente salí yo, salieron como 8 ministros y con algunas personas clave del proceso, como la propia vicepresidenta, el propio director de gabinete, que tuvo, en fin, un impacto importante en esa primera parte del gobierno. Y luego ya razones personales que, en fin, que nunca he ido ha contado, arreglando. Que no, ha contado. No, que he ido, sí, además inevitablemente, porque hay gente que se mete donde no debe y por lo tanto al final, pues sí, los problemas personales que en la vida pública lamentablemente uno no puede acometer. No puede acometer. Es más, la gente que estamos en la vida pública somos tremendamente vulnerables y a algunos se nos niega toda posibilidad de vida privada, ¿no? Ayer me decía un ingeniero sobre la política, me decía, yo es que no me metería nunca en política porque la sobreexposición y la negación de la vida privada no la soportaría. Lo confirma. Y la verdad es que ese es el coste más grande que uno tiene. Es decir, renunciar a la vida privada y efectivamente, oye, pues no te pongas en problemas porque, claro, también depende mucho de un poco de la ética y de determinados actores que puedan respetar eso o no. Pero bueno, esas 2 circunstancias. Yo fueron también las razones de su salida del gobierno. Salir un poco de la primera línea para poder resolver temas sorprendió especialmente a los medios de Comunidad Valenciana porque fue usted el que apoyó desde el minuto 1 cuando nadie daba nada por Pedro Sánchez y consiguió que fuera presidente. Y todavía nos sorprende más a algunos, no a todos, su vuelta a primera línea de la política. Pero es que no me había ido tampoco. Yo estoy encantado con las leyendas y tal, ¿no? Pero yo salgo del gobierno, diputado nacional, claro. Y estoy en la Diputación Permanente. De hecho, no he perdido mi condición de diputado, pese a la disolución. Sí. Con toda seguridad encadenaré la siguiente legislatura. He estado de presidente de la Comisión de Interior en todo este tiempo, en el Congreso. Y he participado, pues a nivel mediático no me he escondido, he participado en tertulias, he hecho entrevistas, he hecho algunos actos, en fin, pero no he estado en primera línea, eso obviamente, sí, eso es. Pero tampoco he estado para nada desaparecido. ¿Cómo es su decisión de volver? ¿Es una decisión de partido? Tampoco es que vuelva, digamos que renuevo una candidatura al Congreso, que número como 2, se ha dicho estoy desde el 2009, tampoco. Sí. Y a partir de ahí, pues como siempre he estado yo en el partido, ¿no? A disposición. Y sobre todo a disposición de la militancia, sin la cual... ¿Es donde le ha dicho el partido de ponerse y es donde le gusta y está cómodo? Yo estoy siempre cómodo cuando me siento útil en mi partido. Ya llevo 42 años en este partido. Mira, recuerdo una vez que en un mitin en Galicia, cuando yo estaba sufriendo una campaña que es curioso porque he dejado de ser ministro y las campañas siguen en contra, ¿no? Dije, de esto no me va a quitar nadie en la vida. Claro, ya empezaron algunos. Fíjate, qué soberbio, no le van a quitar del cargo. Yo no hablo del cargo.
Yo hablo de mi compromiso político. De la pasión por la política, claro. De mi compromiso político. Yo empecé a militar en el año 76, en el Partido Comunista. Era ilegal, ¿sabes? Yo no era libre, pero había algunos que han sido siempre libres. Ya lo eran entonces incluso y lo siguen siendo. La derecha en España siempre fue libre, pero otros no. Y en ese momento no había nada que aspirar, más que todo lo negativo en el plano de lo personal. Y yo soy leal a ese compromiso político. Entonces yo podría estar de diputado, de no diputado, de ministro, de militante de base, de lo que sea. Lo que no me van a quitar es mi compromiso personal. Y además lo valoro enormemente en las personas que sean capaces de mantener esos compromisos, porque detesto el aventurerismo político, que tantos males nos producen a veces. Aventurerismo político. Sí, hay mucho aventurerismo político. Descubriremos qué es exactamente. Pues bueno, anda que no tenemos personas que han hecho incursiones en la política con claro desprecio a lo que es el ejercicio de la actividad pública y con mayor desprecio aún a aquellas personas que confiaron dándoles el respaldo del voto, ¿no? Y que luego han visto pues, que se han disuelto en nada, ¿no? Esto no está bien. Por cierto, arranca la campaña política esta noche, 23J, decía José Luis Ábalos. Me he quedado con la frase que está animado, no ilusionado, pero animado sí, más que nada por el calor que también hace, que nos daría para otro programa. Una campaña en la que echa de menos propuestas. Vamos a escuchar al presidente nacional del Partido Popular, Alberto Feijóo, hablando sobre esto, campaña. No un gobierno, un puzzle de programas contradictorios, de líderes rivales, sino un gobierno con un programa, con un partido y con un líder. ¿Qué decir al respecto? El argumento sigue muy como el 28M. A ver, es un sueño, porque la realidad dice otra cosa. La realidad dice que han pactado con Vox en todas partes, de acuerdo a lo que dice que no quiere hacer, pero es lo que ha hecho, ¿no? Dice, quiero un partido donde no tenga que negociar proyectos incompatibles. Pues él sabrá. Por ejemplo, dicen que ellos van a garantizar la lucha contra la violencia de género, pero el socio no. Entonces vamos a ver que acaban de empezar y ya pues retiradas de banderas LGTBI, censura de producción cultural, en fin, esos son los socios que tienen. Negacionistas climáticos, en Extremadura que van a flexibilizar la red Natura 2000, engañando a la gente porque eso depende de la Unión Europea, como ocurría con el control sanitario del ganado bovino en Castilla y León. Los engañan, les generan expectativas, luego son tan vagos que ni siquiera se van a Bruselas a tener una reunión a ver qué se puede hacer respecto de lo que prometieron y finalmente solamente producen frustración. La gente se siente engañada, por lo tanto frustrada. Y luego de la frustración viene lo que vimos, mejor dicho, intentando saltar esta sede del gobierno de Castilla y León, porque la frustración es resentimiento, es rencor y es violencia llegado el caso. Carlos Mazón se convertirá en el próximo presidente de la Generalitat Valenciana. La semana que viene ya hay pleno de investidura precisamente con el apoyo de Vox. ¿Cómo ve este pacto PP-Vox en Generalitat Valenciana? Bueno, para empezar, yo lo veo que es un pacto de colegas, ¿no? Porque vamos a ver, yo veo 3 y 3, pero realmente eran 6 del Partido Popular. El Partido Popular de antes, porque claro, los 3 actores de Vox, los 3 provienen y proceden del Partido Popular en sus relaciones personales, políticas, incluso su militancia. Yo diría que Gil Lázaro, por ejemplo, a los que tiene enfrente, ¿qué les tiene que decir? Que fundó la Alianza Popular y el Partido Popular pues tiene más caché de Partido Popular. Ahí es un problema de una escisión que se produce y ese trato que yo muchas veces observo en el Partido Popular, en fin, de la parábola del hijo pródigo. En fin, se le aguanta mucho porque la confianza es que vuelvan a casa. Pero en el fondo esos pensamientos, esas propuestas anidan en el Partido Popular. Es decir, la presidenta de la Comunidad de Madrid, yo la veo, en fin, perfectamente puede representar a Vox. Perfectamente. Entonces hay un espacio de convergencia y yo no les veo muy dolidos. Y el único caso que vimos, así con una expresión de principios, fue en Extremadura y ya vimos lo que sirvieron los principios, ¿no? Conoce, eran finales más bien. Cierto. Conoce y mucho la institución del Ayuntamiento de Valencia porque fue concejal durante ¿cuántos años? Porque ya
Pues desde 1999 a 2000... Muchos años. 2010, 2010. Sí, 11 años. María José Catalá, nueva alcaldesa, ha decidido gobernar en solitario. ¿Cree que será posible gobernar el ayuntamiento sin el apoyo de Vox? Sí, por lo que le digo antes. Sí, por esa sintonía. Sí, porque si luego tiene que llegar a acuerdos puntuales, llegará. Lo que pasa es que, claro, en el caso del ayuntamiento le ha posibilitado eludir el pacto por la lista más votada. Es otro procedimiento que en la administración local se da, que no se da en los otros ámbitos, ¿no? Y eso le ha permitido, pues, eludir el acuerdo. ¿Cree que está bien esto de gobernar la lista más votada? De todas formas, yo creo que el candidato y portavoz, por lo tanto, de Vox, era alguien también con la que había trabajado ella, ¿no? La había puesto al frente de la universidad que privatizó. Sí. En fin, que ya se conocen, pero si no... Ya, no hay problema. Es lo mismo, sí. Sí. No sé qué le había preguntado, se me fue. No le había preguntado sobre el Ayuntamiento de Valencia. Bueno, ayer hicimos una tertulia en esta casa, señor Ábalos, con periodistas, analistas. Les comenté que iba a estar con nosotros y me pidieron que querían hacerle una pregunta. Bueno. Sin filtros, con algo de humor, dispuesto a contestarles. ¿Sí? Sí, claro, ¿Sí? Yo contesto. Venga, pues vamos. Otra cosa es que les guste la respuesta. Vale, pues vamos con las preguntas de los invitados. Si no recuerdo mal, la primera, director del grupo El Periódico de aquí, Pere Valenciano. Esto es con humor lo que le preguntaba, señor Ábalos. ¿Nos puedes decir por qué esa salida abrupta del gobierno y ahora el regreso por la puerta grande? No hay puerta grande ni chica, se sale por la puerta que te dejan. Sí. No, yo ni aquella fue una salida así, ni esta tampoco es una entrada por la puerta grande. Bueno. No, pero bueno, ya te he respondido antes. Sí, ¿Para qué vamos a cansar? Venga, pues contestada anteriormente, Bartolomé Fuentes. Te adelantaste tú a la pregunta. Me adelanté a la pregunta, era la pregunta de la entrevista. Bartolomé Fuentes también estuvo con nosotros por aquí ayer y dejó grabada esta pregunta. Amigo José Luis, yo creo que en los tiempos que estamos, la pregunta que sería, ¿cuál crees que será el futuro del PSPV? Pregunta del millón también. ¿El futuro? Pues yo espero que tenga mucho futuro. Otra cosa, vamos a ver, el Partido Socialista tiene 144 años de historia. Esto hoy no lo tiene ningún partido. Y la clave de tantos años es simplemente su capacidad para adaptarse a las situaciones concretas. ¿Y eso a qué quiere decir? A esa capacidad para interpretar los anhelos de la gente en torno a su futuro o a su bienestar. Mientras tengamos esa capacidad, el partido tiene mucho futuro. Y siempre se trata de eso, de ser los mejores intérpretes. Y en ese sentido, lógicamente, pues dentro de nuestras filas también tenemos que encontrar los mejores intérpretes de la sociedad actual. Y en esa búsqueda hay guerras internas, siempre ha sabido. Pero siempre, pero esto es una constante más que de guerras, hay de debates. ¿De familias también? Bueno, de posiciones, pero es normal, pero eso ocurre en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Hay quien se siente más referenciado o identificado con determinadas posiciones. ¿Sabes lo que sería más triste y más aburrido? Que no hubiera con quién identificarse. Eso es cierto. Eso sí que sería lamentable, ¿no? Y sería lo más gregario que podríamos encontrar, ¿no? Pero los partidos que tienen varios referentes son los más interesantes. Y sin embargo, dentro de esa multireferencia, comparten un proyecto común y lo defienden con lealtad. Eso ya, tremendo. Me imagino que Bartolomé también se refería a la sucesión del presidente Ximo Puig. Me imagino que esto se reflexionará después de las elecciones, si toca. Le pregunto personalmente, sí. ¿Cree que Ximo Puig, tras los resultados del 28M, debe dejar pasar, abrir el debate del liderazgo? ¿Quién debe sucederlo? Que esa pregunta tendría sentido, digamos, y no quiero decir que no la tenga, pero cobra sentido básicamente cuando uno es un obstáculo. Eso es cuando dicen, ya presupones que va a ser un obstáculo y entonces piensas que debe seguir. Pues hombre, a lo mejor no hay que pensar nada porque cada uno pues toma unas decisiones, ¿no? Y luego pues cada tiempo también marca lo que hoy podemos decir en un sentido, mañana las circunstancias políticas exigen o determinan otras situaciones. Y ahora en mitad de un proceso como el que estamos, concluyendo una campaña electoral, aunque empiece hoy, prácticamente está concluyendo,
donde todavía no sabemos cómo va a quedar, no ya el panorama político, sino la expresión de la ciudadanía, que es la que tenemos que encajar, pues a mí me parece que, oye, hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo y la política tiene sus tiempos. Y la vida también. Y la vida también. Incluso para disfrutarlos. Es cierto, es verdad. Última pregunta de nuestros contertulios ayer en Ágora también para el señor Ábalos. Señor Ábalos, su salida del gobierno provocó un cambio en la delegación del gobierno de la Comunitat Valenciana. ¿Su vuelta qué cambios va a provocar? Esta sí que buena. Estamos. Mi vuelta aquí. Política ficción. Los diputados no marcamos no decidimos delegados de gobierno. Primero que haya gobierno, luego ya vendrán los delegados de gobierno, ¿no? Que yo espero que sí, que tengamos oportunidad. Oye, y si además tengo alguna posibilidad de opinar, estupendo, pero bueno, eso ya llegará. Prejuzgar mucho. Usted decía que echan falta la gestión, que se venda la gestión de que nos jugamos mucho el próximo 23J. ¿Por qué tiene que ser Pedro Sánchez de nuevo el presidente de todos los españoles, José Luis Ábalos? Bueno, mira, las cosas se tienen que valorar, creo yo, en base a dos razones. Una, cuando eres gobierno, a lo que has hecho, porque ello, una valoración adecuada de tu gestión, puede merecer una renovación de la confianza o simplemente la retirada de la confianza. Por lo tanto, una valoración de la gestión del gobierno. Fíjate que la oposición no entra ahí. Es la primera campaña que no hablamos de empleo, que no hablamos de la economía. Es impresionante. Este es un clásico. ¿Cómo no puede ser de otro modo? Pues no. Tampoco se habla de política social. Al final se habla de sanchismo. Y como decía Zapatero el otro día, y dentro de nada ni de sanchismo, porque la derogación del sanchismo está quedando en nada. Porque ya hablan de mantener la ley de reforma laboral y toda una serie de leyes que ahora dicen que simplemente van a retocar. Con lo cual, la verdad es que la impugnación se está reduciendo mucho. Por lo tanto, una valoración de la gestión del gobierno que yo diría además en una doble dimensión. Si ha sido buena para España en su posición internacional, en la conquista pues de todo, ¿no? Y otra en función de uno mismo. Que nos veamos uno. Es decir, yo en mi vida, ¿qué quiero de un gobierno? Oye, pues provisión de salud, de servicios públicos, salud, educación, cuando esté mal, pues tener una prestación de desempleo, una pensión, todo eso, es decir, que pensemos, votemos pensando en uno mismo. Y finalmente la otra condición tiene que ver con la alternativa. Bueno, esto será como será, me gustará o no me gustará, será insuficiente. Bueno, para el que le ha gustado mucho no hay nada que plantearse, pero respecto de esto, ¿qué alternativa tengo? Y aquí la alternativa no existe como tal. Yo solo sé que ha habido una formación política que ha gobernado España, que se supone que es un partido con sentido de Estado, que dicen, y que nos ha dejado tirados en el peor momento que puede vivir un país, que fue la pandemia. No estuvo el PP a la altura del sufrimiento de la gente con responsabilidad, más bien boicoteando, votando todo en contra y poniendo todo tipo de problemas. Y además, incorporando mucha frivolidad, sabiendo que el gobierno iba a actuar responsablemente. Entonces, como me he dicho en otra ocasión, la responsabilidad resulta antipática, la frivolidad es muy graciosa. Y han abusado de eso. Entonces, frente a eso, tampoco veo yo que tengan nada que plantear. Es decir, el otro día propuso una medida de generación de empleo, no sabemos cómo, pero era un objetivo inferior a lo que está consiguiendo este gobierno, con lo cual tengo que entender que lo que quieren es destruir empleo. No tiene ningún sentido, pero es que el señor Núñez Feijóo no está en la realidad de nada. O sea, cuando él dice que está en Badajoz y dice que está en Andalucía, o está en Valencia y dice que está en Barcelona, es un poco lo mismo con las demás cosas. Está poco centrado, muy poco centrado. Y luego, finalmente, es que, claro, la alternativa del Partido Popular es con Vox. Y voy a decir algo muy fuerte, que me van a poner a parir aquí, pero bueno, oye, como no dejan de hacerlo, pues voy a seguir haciendo méritos. Pero mira, Vox es una organización, la única organización en España que no respeta los derechos humanos. Es fuerte, ¿verdad? Sí, ¿a qué se refiere? Pues, por ejemplo, cuando ellos invocan a la Agenda 2030, que nadie sabe realmente, en fin, la mayoría no sabe lo que es, ellos lo usan como un mantra, pero esa es la adecuación
de la Declaración de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, en edición de ahora. Se trata de marcar unos objetivos para que los derechos humanos no sean un mero enunciado de principios, sino una agenda con indicadores y con objetivos temporales. Eso es la Agenda 2030, que habla de la superación de la pobreza, del analfabetismo, de la igualdad entre hombres y mujeres, de la sostenibilidad climática. Y ellos están en contra de eso. Pero eso es un compendio de derechos humanos de Naciones Unidas, aprobada por toda la comunidad internacional. Cuando ellos se meten y cuestionan el amparo a los menores no acompañados, aunque sean extranjeros, atentan contra la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y esos son derechos humanos. Cuando cuestionan la diversidad sexual, están cuestionando los derechos humanos. Y cuando, desde luego, no asumen la igualdad entre hombres y mujeres y los sesgos de desigualdad, los peores, que es la violencia de género, que es la criminalidad, también la relativizan, están afectando a los derechos humanos. Así es que sé que les molesta, pero ¿sabes lo que más les molesta a la ultraderecha? Verse en el espejo. Bueno, pues hay que dar clara la postura. Pues bueno, son los socios del Partido Popular. Es que ese es el problema. Por todas esas razones hay que coger la papeleta del Partido Socialista, según el señor Ábalos, el próximo 23J, una papeleta que en Valencia llevará como número 2 a José Luis Ábalos. Muy breve, le pido, porque estamos en los minutos finales, ¿qué va a hacer para defender los intereses de los valencianos? Esa infrafinanciación, ese agua, esa sanidad también que debemos mejorar con esa infrafinanciación. Pues hombre, hay un dato objetivo. ¿Sí? Este gobierno, con Pedro Sánchez, han ganado mucho los valencianos. Mira, por ejemplo, conseguimos una cosa fundamental, y es situar el requerimiento del Estatuto de Autonomía, el 10% de las inversiones que tanto reclamábamos y que forma parte de una declaración casi de principio, lo hicimos realidad con este gobierno. Por lo tanto, esas inversiones han estado. Hemos conseguido algunas cosas que pueden ser anecdóticas, pero que han sido de una lucha histórica, como fue la liberalización de los peajes, que no fue fácil. No fue fácil, porque eso es acabar con un paradigma, no solamente con una barrera, ¿no? O, por ejemplo, todo el impulso que le hemos dado al corredor mediterráneo o al propio bypass. En fin, Valencia ha estado en lo que es a nivel, al menos, por ejemplo, yo como ministro en infraestructuras, ha estado a la cabeza. Mucho mejor que con gobiernos del Partido Popular. ¿Le gustaría volver a ser ministro, señor Ábalos? Mira, ya lo he sido. Esto es como todo en la vida. Ya lo he sido, ya sé de qué va. Y te digo, hay muchas otras funciones en las que se puede estar bien y te digo, y se está mejor. Bueno, se está mejor, sobre todo por esa parte personal, ¿no? Sí. De la vida le cambió a señor Ábalos también, el día que dejó de ser ministro, ya no estaba tan en el foco mediático. Bueno, lo que pasa estándolo? es que sí, te acompaña, porque Siempre. realmente yo estuve como muy... Asumí demasiado foco, ¿no? Sí. Y entonces, pues todo el mundo me conoce. Y entonces tardan de olvidarse. Si además yo hago estas cosas de venir por aquí a las teles y tal, pues les cuesta más olvidarse. Por cierto, le preguntaba yo, viviendo ahora en Madrid, ¿se echa de menos Valencia, señor Ábalos? Sí, claro. Bueno, María, es que yo me he criado en Valencia. Yo soy... Y la calidad de vida que tenemos en Valencia también, no totalmente distinta. Totalmente distinta. Todo es mucho. Entonces, claro, uno tiene ahí, pues, siempre, ¿no? ¿Cuándo me vuelvo, no? Definitivamente, porque vengo, pero claro. No es lo mismo, lógicamente. No es lo mismo. Bueno, pues en campaña lo veremos, en actos para defender este 23J, para que Pedro Sánchez vuelva a ser el presidente de todos los españoles y sobre todo para que pueda estar en ese número 2, que lo será seguro, en la lista de Valencia y defender los intereses de los valencianos. Animado y no ilusionado. Espero que se ilusione, señor Ábalos. No. ¿O lo he interpretado yo mal? Sí, no, claro, porque vamos a ver. Ilusionado, hay que tener cuidado. En la vida hay que tener una ilusión, pero no ser iluso. Es verdad. Es decir, y tu compromiso político, si no entraña ilusión, tú no lo mantienes. Es verdad, es cierto. Lo tienes que mantener, y como en todo en la vida. Todos tus compromisos, todos tus proyectos, si no van acompañados de una justa dosis de ilusión, es imposible permanecer con ellos. Pero tampoco quiero dar la imagen, en fin, de frivolidad. Y por lo tanto yo lo que creo es que aquellos que estamos con un compromiso y por lo tanto en un combate permanente por sacar adelante nuestros proyectos, nuestras ideas, lo debemos vivir con convicción. Y eso es realmente el ánimo
para poder sacarlo. Por eso da igual muchas veces qué resultado aspiras, qué resultado vas a sacar. Yo nunca hago hipótesis de eso. Yo lo fundamento todo en las energías, en las ganas de que te procuran tus convicciones, sabiendo que vas a ir a por todo. Bueno. Hace poco me has dicho, antes de entrar al programa, que estuve aquí cuando las primarias de Pedro Sánchez, que nadie daba un duro por nosotros. Es cierto, lo recuerdo perfectamente. Pues las convicciones nos hicieron ganar. Esas mismas convicciones. Bueno, mucho vivido en política y nada seguro, como usted decía, ¿no? Que todo puede pasar. Gracias por esta entrevista, gracias por visitarnos y te deseamos muchísima suerte, José Luis Ábalos. Ha sido nuestro invitado especial hoy en Ágora. Gracias por estar ahí. Mañana, como siempre, volvemos. Nos asomamos a esta ventana llamada Ágora. Buenas noches.